Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Hoy nos toca abordar lo referente a el registro de la propiedad intelectual. Para el efecto, yo les preparé, como siempre, pues una presentación. Entonces, iniciaríamos con plantear los antecedentes de la propiedad intelectual. Tendríamos que decir en primer término que la propiedad industrial se deriva de su utilización en el Convenio de París en fecha 10 de marzo de 1883, del cual Guatemala es miembro signatario. Aquí tal vez un paréntesis interesante para quienes no hayan llevado lo relacionado a derecho internacional. Cuando un país es miembro signatario, quiere decir que estuvo su delegado, digamos, en la firma del convenio, porque puede ser también que el país se ha adherido luego que el convenio fue aprobado. Entonces quiere decir que Guatemala estuvo efectivamente en la suscripción del convenio y efectivamente firmó, digamos, cuando este fue aprobado. Luego se plantea que pocos años más tarde nuestro país tuvo que renunciar al convenio porque la cuota asignada resultaba demasiado onerosa y no se le presentaba mucha solicitud de registro de marcas. Muy bien. Entonces vemos acá también otra figura del derecho internacional, es decir, se puede renunciar, ¿verdad? Pactos o convenios, ¿verdad? Entonces, en su momento, Guatemala renunció a ese convenio y luego se plantea que el 20 de mayo del 86, por decreto 148 de la Asamblea Legislativa, se creó la primera oficina de patentes, dependencia del Ministerio de Fomento, con anterior una nueva sección de industrias. Bajo el decreto 882 del 31 de diciembre de 1924 fue creada la oficina de marcas y patentes. Ese es otro antecedente que tenemos. Luego tendríamos que decir que por decreto número 28 en 1944, dicha oficina pasa a formar parte del Ministerio de Economía y Trabajo, desligándose de este último en 1956 por haberse conferido atribuciones específicas al Ministerio de Economía, del cual pasó a ser dependencia. Con posterioridad, en mayo del 75, por decreto 2673 se aplica el Convenio Centroamericano, donde se adopta el nombre de registro de la propiedad intelectual, tal como se le establece el artículo 104 del dicho convenio. Y de ahí que el 22 de junio del 98, por decreto 33-98, la institución pasa a denominarse Registro de la Propiedad Intelectual, comprendido la propiedad industrial, marcas y demás signos distintivos, patentes de invención, dibujos, diseños industriales conexos. Luego vamos a ver por qué le agregamos esto. El acuerdo 182-2000 de fecha de mayo del 2000 contempla como dependencia del Ministerio de Economía registros de la propiedad intelectual. ¿Ok? Bueno. Entonces, la segunda pregunta lógica es, entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Vamos a manejar este concepto para efectos de nuestra clase. Y diríamos que es el conjunto de bienes inmateriales, producto del intelecto humano, que son objeto de protección, cuyo objetivo es garantizar las actividades económicas de la industria y el comercio contra la competencia desleal, otorgando además protección de los derechos a los derechos de los autores sobre la creatividad y originalidad aplicada para obtener beneficios económicos. Es decir, está dentro del ámbito puramente de comercio. Luego tendríamos que tener una definición o al menos manejar qué es el registro de propiedad intelectual. Tendríamos que decir que es una dependencia del Ministerio de Economía encargada de promover la protección, estímulo y fomento de la creatividad intelectual, así como la inscripción y registro de los derechos de propiedad intelectual. Esto según el Acuerdo Gubernativo 182-2000 del Reglamento Orgánico del Interno del Ministerio de Economía. Aquí, en esta lámina, vemos un poquito cómo está esquematizado, digamos, el registro de propiedad intelectual en nuestro país. Entonces tenemos primero el registro de propiedad intelectual y luego tenemos dos áreas, una propiedad industrial
y otra de derechos de autor y derechos conexos. En la rama de propiedad industrial tenemos las marcas y patentes. Ahora vamos a ver un poquito cómo se va a disgregar esto, digamos, de manera más general. Entonces, el Departamento de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que es el que está efectivamente a mi lado derecho, ¿verdad? Lo vamos a abordar primero porque está solo y no tiene derivados. Entonces dice que tiene por objeto garantizar la protección, seguridad y certeza jurídica de los autores, titulares de los derechos conexos y derechos patrimoniales y sus causavientes, así como dar la adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción, cuando lo citen los titulares, según lo establece la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. ¿Ok? Esto es lo que manejamos esto es lo que maneja, o digamos, la atribución o objetivo que le ha establecido la ley a este departamento, dentro del marco de su quehacer en el registro de la propiedad intelectual. Vamos a manejar en este tema de derechos de autor y derechos conexos algunos conceptos que son propios de esa área, ¿verdad? O ese departamento. Entonces, tenemos aquí un concepto de derecho de autor. Entonces, el autor se ocupa de la relación jurídica entre el autor y su obra. Protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. A esto nos referimos con derecho de autor. Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué es una obra? Y tenemos que decir que una obra es toda creación en el campo literario, científico y artístico, independiente del modo o forma de expresión, siempre y cuando constituya una creación intelectual original. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, el contenido biológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. Hay que desagregar, digamos, esta parte, es decir, la parte biológica de una obra, es decir, de un libro, ¿verdad? No es objeto efectivamente de protección, sino la obra en sí. ¿Quién es el autor? Es la persona física que realiza la obra. Solamente las personas naturales pueden ser autores de una obra, es decir, una sociedad anónima no podría efectivamente ser, sí, autor de una obra. ¿Quiénes son titulares de un derecho de autor? El autor por imposición legal, los herederos de este en virtud de una herencia, o cualquier persona que haya adquirido los mismos a través de una transferencia de derechos patrimoniales, en forma total o parcial, la cual deberá constar por escrito cuando se trate de obras creadas para una persona jurídica por encargo, en cumplimiento de una relación laboral o ejercicio de una función pública. Derechos de autor atribuidos al autor. Aquí encontramos dos: el derecho moral o personal, que es el inherente a la persona, siendo este inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible, ¿verdad? Y luego tenemos el derecho patrimonial económico, que es la facultad que tiene el autor o quienes estuvieran expresamente autorizados para utilizar directa y personalmente la obra, de transferir total o transversalmente sus derechos patrimoniales sobre ella, así como de autorizar su utilización por terceros. Para aquellos que ya recibieron el curso de Derecho Mercantil dirán, bueno, es un poco un repaso de Derecho Mercantil. Sin embargo, para aquellos que no han recibido mercantil, pues será esto materia nueva, ¿verdad? Luego tenemos que el plazo de protección del derecho de autor, hay un plazo establecido, efectivamente, que la ley tutela, ¿verdad? Y protege. Y se plantea que los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y 75 posteriores a su muerte. Al vencimiento del plazo de protección, las obras pasan a ser dominio público, es considerada libre para ser reproducida, utilizada, siempre y cuando los derechos morales del autor sean reconocidos y respetados. Vamos a regresar un poquito aquí a esta parte de derecho de autor. Entonces, si regresamos, dice, tiene por objeto garantizar la protección, seguridad y certeza jurídica
a los autores titulares de derechos conexos y derechos patrimoniales y los causavientes, así como dar adecuada publicidad a las obras, actos y contratos de institución, ¿verdad? Pero aquí adelantito les dice que es una obra. Es toda creación en el campo literario, científico y artístico, ¿verdad? Es decir, además de un libro, aquí podría efectivamente caber todo el tema musical, ¿no? Es decir, una canción, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y si ven efectivamente ese derecho del autor a gozar, digamos, es decir, cuando alguien utiliza la letra o la música de una canción, digamos, ¿verdad? El autor tiene efectivamente derecho a que le pidan permiso, a cobrar efectivamente por la utilización de su obra, ¿verdad? Toda extendida, incluso todavía 75 años posterior a su muerte. Hasta después de los 75 años después de fallecido, digamos, esta ya es de dominio público, ¿verdad? Y esos son detalles que tenemos que manejar de manera general. Luego, del otro lado, si regresamos a las diapositivas anteriores, vimos acá que la propiedad industrial tenía marcas y patentes, ¿verdad? Entonces tenemos que ver aquí marcas, ¿verdad? O sea, que maneja, al menos en la práctica cotidiana, digamos, el registro de propiedad intelectual tiene un área ahí de marcas y se denomina departamento de marcas, ¿verdad? Y se tiene a su cargo el trámite de las solicitudes de adquisición, modificación y mantenimiento de derechos sobre distintos signos distintivos, es decir, ¿cuáles? Marcas, nombres comerciales, emblemas, expresiones, señales de publicidad, denominaciones de origen, indicaciones geográficas. Estas, digamos, que los vamos a ver un poquito más despacio, digamos, son las que se registran o protege, ¿verdad? Ustedes, es decir, el departamento de marcas dentro del registro de propiedad intelectual. De los nombres comerciales, ¿verdad? Ustedes, es decir, por ejemplo, Coca-Cola, ¿verdad? Que no ha visto derecho mercantil, digamos, Coca-Cola, ¿verdad? Digamos, es la marca o el nombre comercial, ¿verdad? O, digamos, en su momento, qué sé yo, cuando estaba el tema de Pais, digamos, almacenes Pais, ¿verdad? Entonces, digamos que la sociedad anónima era la Fragua S.A., ¿verdad? Pero usaban su nombre comercial en las tiendas Pais, ¿verdad? Pais 18 calle, Pais zona 18, Pais X, ¿verdad? Cada tienda era efectivamente, tenía un nombre comercial, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, de hecho, el nombre comercial que la denominación, digamos, de una entidad, ¿verdad? Emblemas, ¿verdad? Ustedes ahí podemos hablar de una serie de emblemas que se utilizan efectivamente en la práctica, ¿verdad? Como el de McDonald's, por ejemplo, ¿verdad? Hay dos letras ahí y su forma, colores y demás, ¿verdad? Forman efectivamente el tema del emblema. Luego, las expresiones, ¿no? Hay registros de expresiones, ¿verdad? Para resguardarlas y que no las use alguien diferente a la persona que lo creó, salvo que la persona efectivamente venga y traslade, como vimos acá, puede ceder, ¿verdad? Esos derechos. Esas funciones se realizan en distintas secciones: recepción, escaneo, ingreso de datos, forma y novedades, excepción de traspasos, dice aquí enajenación de licencias de uso, cambio de nombres, cancelaciones, renovaciones, errores materiales, certificaciones constantes de judiciales y otras actuaciones especiales, elementos figurativos y archivo. Esto maneja, digamos, el departamento de marca. Y aquí entonces tenemos un poquito el listado de esos elementos, digamos, que maneja este departamento. Entonces tendríamos que entender que signo distintivo es cualquier signo que constituya una marca, nombre comercial, un emblema, una expresión o una señal de publicidad, una indicación geográfica o una denominación de origen. ¿Ok? Todavía el signo distintivo es un concepto mucho más amplio, porque incluso, si ustedes dan cuenta, pues incluye, por ejemplo, la marca. Vamos a ver qué es una marca. Es todo signo que sea apto para distinguir los productos y servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos o comercializados o prestados por otra. Revisamos el tema de la marca. Entonces, Coca-Cola, Pepsi-Cola, ¿verdad? Sí, las dos son colas, ¿verdad? Sin embargo, la marca efectivamente es distinto como tal, ¿verdad? Pero el nombre comercial es un signo denominativo o mixto,
con el que se identifica y distingue una empresa a un establecimiento mercantil o a una entidad, ¿verdad? Entonces ya decíamos, poníamos el ejemplo efectivamente de país en su momento, ¿no? Luego tenemos la expresión o señal de publicidad. Dice que es toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro tipo similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores y usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles. Vean el concepto bien interesante. Toda leyenda, anuncio, frase o combinación de palabras, dice, ¿verdad ustedes? ¿Eh? Ahora tenemos la identificación, la indicación geográfica. Es todo nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su localidad o características se deban fundamentalmente o exclusivamente a medios geográficos, incluyendo los factores naturales y humanos cuya producción, transformación y elaboración se realice dentro de una zona geográfica determinada. ¿Ok? Determinación, indicación geográfica, ¿no? Luego tenemos denominación de origen, que no es lo mismo. Todo nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región o una localidad o un lugar determinado que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado cuando su calidad y características se deban fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo factores naturales y humanos, y cuya producción y transformación en la elaboración de servicios dentro de la zona geográfica delimitada. Bueno, el ejemplo de esta denominación de origen es, por ejemplo, el ron Zacapa Centenario, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, dice denominación de origen Guatemala, ¿verdad? Pero hay otro ejemplo que podemos poner, por ejemplo, puede ser un tema de café, ¿verdad? Ustedes, algún café que, por ejemplo, aquel que dicen que sale, digamos, que lo fabrican después de que es consumido por los murciélagos, etcétera, ¿verdad? Tiene una denominación de origen, ¿verdad? Pero aquí esta, digamos, debe decirlo el producto como tal, ¿verdad? A veces la etiqueta que trae, ¿verdad? Son de origen Guatemala. No es lo mismo que la anterior que habíamos visto, que es efectivamente la denominación indicación geográfica, ¿verdad? Luego tenemos el departamento de patentes. Si regresamos a la figura efectivamente de cómo está ese nuevo registro, tenemos las patentes, ¿verdad? Como otra de las áreas que corresponde efectivamente a la propiedad industrial, ¿verdad? Entonces, en el tema de patentes, tendríamos que es la encargada, o sea, ese departamento es encargado de ingresar, analizar y clasificar la tecnología contenida en los documentos de patentes con el fin de implementar el banco de datos para la ejecución del examen técnico de fondo, así como llevar a cabo la difusión de información tecnológica contenida en dichos documentos. Es decir, cuando usted va a inscribir una patente, ¿verdad? Debe de hacer una serie de descripciones, ¿verdad? Técnicas, para que entonces esas características sean suficientemente entendidas. Entonces, en este caso, este departamento, en su primer parte, ingresa, analiza y clasifica efectivamente esa tecnología o esas características tecnológicas que van, digamos, descritas en el formulario, por así decirlo, que se está presentando. Y luego dice realizar el trámite técnico administrativo en los diferentes solicitudes de patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, solicitudes de registro de dibujos y diseños industriales, desde su ingreso hasta la obtención del título certificado respectivo. Recordemos que el objeto es que el usuario llega para inscribirlo, ¿verdad? Y ese registro, efectivamente, o sea, al estar inscrito, lo que nos va a dar es la protección jurídica, ¿sí? Oponible a terceros de que alguien más no llegue efectivamente a inscribir algo y diga que efectivamente, digamos, lo patentó, ¿verdad? Y efectivamente, como también vimos, hay una protección
de carácter legal que permite efectivamente aprovechar económicamente efectivamente los derechos derivados de la utilización de los mismos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una definición más aterrizada. Patente es el título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invención cuyos efectos y alcances están determinados por, aquí en el caso de la ley, ¿verdad? No voy a referir. Luego dice invención. Es toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento, por lo que el hombre y satisfacción de necesidades concretas. Esa es la definición de invención, ¿sí? Luego, que es un modelo de utilidad. Dice, es toda mejora o innovación en forma, configuración y disposición de elementos de algún objeto de una parte del mismo que le proporcione un efecto técnico en fabricación, funcionamiento o el uso. Entonces, digamos que entonces el modelo de utilidad será una mejora, digamos, a un invento, ¿sí? O a un aparato ya existente, ¿verdad? Dibujos y diseños industriales. Dice, es el aspecto ornamental de un artículo utilitario. El dibujo o diseño industrial puede consistir en rasgos de 3 dimensiones: forma, superficie y el volumen de un artículo, o el rango en 2 dimensiones, como los diseños de líneas y color. ¿Sí? Porque aquí estamos hablando efectivamente de, como bien dicen, dibujos o diseños industriales, ¿verdad? Son 2 cosas distintas. Ahora que tenemos a manera general, digamos, el trámite, este es el único, vamos a ver de los trámites, porque como vieron hay varios, ¿verdad? O hay varias cosas que se inscriben, pero vamos a tomar de referencia un solo trámite como procedimiento registral para no extendernos mucho, porque el contenido temático pues es abundante. Entonces, vamos a hacer este caso, o este procedimiento que es el de solicitud de un diseño distintivo. Primeramente, digamos, lo que tenemos que adquirir es efectivamente el formulario, ¿verdad? Usted dice, adquirir formulario después de búsqueda retrospectiva del distintivo, que cuesta 5 quetzales y hay que completarlo, ¿no? Porque es el pago en caja y ahí están los valores. Búsqueda retrospectiva quiere decir porque hay que ver que no exista, ¿verdad? Luego, presentar el formulario de solicitud de búsqueda y el recibo de cancelación en tal respectiva. Luego, adquirir el formulario de solicitud de ingreso, registro inicial. ¿Qué quiere decir? Este es como el tema del registro mercantil, cuando uno, digamos, va a inscribir una sociedad anónima y hace el trámite para que establecer que no exista otra sociedad con el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, que uno dice el registro novedad. Entonces, le extienden a uno efectivamente la constancia de que ese nombre no existe y uno puede continuar con su trámite. Entonces, en ese sentido, digamos, después de hacer el trámite, usted ya baja su formulario, con el que va a ingresar, digamos, sus signos distintivos, ¿verdad? Lo llena, efectivamente, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿no? Formulario de signos distintivos, se usa el caso de marca, nombre comercial, emblema, señal, marca de identificación, marca colectiva. Dice completarlo con información requerida, ¿verdad? Lo firma y tiene que firmar un abogado auxiliante o colocar un timbre ahí de 5 y un quetzal, ¿verdad? Entonces se entrega. Efectuar el pago de 110 quetzales, se ingresa a la solicitud, dice en la sección de forma y novedad se efectúa el examen respectivo, el cual tiene un costo de 200 quetzales. Luego, paso el número 7, esto se notifica al edicto y tiene un plazo de 6 meses para cancelar en ventanilla. ¿Sí? Luego dice el 8, si no se presenta oposición de tercero, la inscripción del signo distintivo correspondiente queda efectivamente anotada. Ahora, vamos a ver qué sucede si hay efectivamente objeción. Es decir, aquí hago todo mi trámite, ¿verdad? Y espero y lo publico por el tema de que un tercero diga, no, eso yo ya lo presenté, ¿verdad? Y es igual que el mío.
Entonces, supongamos que alguien, si no hay oposición, entonces eso queda ahí firme y usted ya tiene efectivamente su inscripción. Pero si no, digamos, hay un procedimiento de objeción. A partir de la notificación de objeción, el usuario dispone de 2 meses para exponer las razones por las que es pertinente continuar el trámite. El usuario deberá realizar contestación de objeciones a través de su memorial. Es decir, alguien ya se opuso y entonces yo que estoy haciendo el trámite o mi cliente, ¿no? Viene y efectivamente dice, no, no es cierto, sucede tal y tal cosa, ¿verdad? Y entonces aquí indica, ¿verdad? ¿Por qué no es así? ¿Verdad? Contesta esa objeción. Adjunta todos los documentos que considere pertinentes para justificar por qué debe continuarse con el trámite de su expediente, vencido el plazo otorgado por la contestación de la objeción, el registro podrá emitir la resolución que el derecho corresponde, es decir, a favor o en contra, ¿verdad? En caso de que la resolución se emitida fuera un rechazo a la solicitud, el interesado podrá interponer contra un recurso de revocatoria, es decir, el tramitante hace su gestión, un tercero viene, se opone, y entonces le dice, no, fíjese que tiene razón, damos con lugar la objeción, entonces yo todavía, el solicitante tiene derecho todavía a plantear el recurso de revocatoria en el plazo de 5 días siguientes a ser notificado. Hasta ahí llegamos con el tema de la objeción a la notificación. El día de hoy nos quedaríamos por ahí, como decía, no vamos a irnos un poco más allá, ahí la información es abundante, procedimientos podríamos ver varios, sin embargo no es el objeto del curso. Creo que también vimos el día de hoy varias figuras que están también en el marco del curso de Derecho Mercantil. Sin embargo, creí prudente abordarlo porque es interesante, digamos, tener la noción, ¿verdad? Para todos aquellos que no han llevado Derecho Mercantil, cómo ligar, digamos, el tema del registro de la propiedad intelectual con su quehacer, ¿verdad? Porque si no nos quedamos nada más en que sí, ¿verdad? Propiedad intelectual, pero no sabemos a final de cuentas cómo se vincula con la parte sustantiva, ¿verdad? Entonces, nos quedaríamos aquí el día de hoy. Ya el día de mañana sería nuestra penúltima clase, ¿verdad? Vamos a agotar el día de mañana el contenido temático para que entonces podamos tener la posibilidad, yo estoy planteando la posibilidad de tener o trabajar el día de mañana el cuestionario, digamos, que quiero compartirles y el resumen, ¿verdad? Y que entonces de repente pues podamos tener la posibilidad de tener ese ejercicio, ¿no? De tener nuestro resumen a la mano, ¿verdad? Nuestro cuestionario y trabajar y prepararnos ya de ahí en adelante para el examen final, ¿verdad? Yo creo que en términos generales el balance es bueno, la mayoría sacó una excelente nota. Hay que tomar en cuenta que estaba sumamente fácil, digamos, también, ¿no? Es decir, todo aquel que no aprovechó realmente a sacar una buena zona, es decir, la mayoría ya casi ganaron su curso, ¿verdad? Pero el examen estaba bastante fácil. Este otro no les aseguraría yo qué tan accesible o fácil va a venir, ¿verdad? Porque en la primera parte tuvieron esa oportunidad de nivelarse. Es decir, yo les diría, la recomendación es estudien. También me dio mucha pena ver resultados con algunas notas bajas, ¿verdad? Porque teniendo las clases, el material, las diapositivas, es decir, los cuestionarios, los resúmenes, la verdad es que sí era para sacar una excelente nota. Es decir, hay de parte de su servidor pues el esfuerzo de tratar de que todos los contenidos sean resumidos, es decir, no ponerles materiales de estudio tediosos, ¿verdad? Y entonces el primer examen sí venía como para efectivamente hacer una zona bastante buena. Se hizo el esfuerzo por, también aunque era un error mío, de arreglar la nota concerniente a los 5 puntos de esa pregunta que había que efectivamente ponderar de manera distinta.
Entonces, un buen porcentaje ya tiene ganado su curso, sin embargo, hay que meterse al examen final. Para aquellos que están metidos en la academia, pues yo creo que efectivamente su promedio les va a ayudar mucho, ¿verdad? Para aquellos que su promedio es bajo, pues esto les va a ayudar también a nivelar. Vieran que como es de importante luego, digamos, en el ejercicio profesional o cuando usted quiere optar a una beca o incluso a un tema laboral, ¿verdad? Es decir, presentar su marco de notas con un promedio alto es una buena recomendación, ¿verdad? Entonces, ha habido el esfuerzo desde la cátedra para facilitar, ¿verdad? Ustedes que el contenido no fuera rebuscado, ¿verdad? Y fuera fácil de ubicar, de entender, ¿verdad? Y en esa misma línea, pues he seguido para este último examen final. Entonces, el día de mañana vamos a, creo, ver la última parte y tendríamos de ahí en adelante tal vez para ver cuestionarios, vamos a ver si nos da un chance de hacer laboratorio todavía, pero si no, vamos a hacer repasos. Yo me quedé hasta ahí, que tengan buena noche, Dios me los bendiga y nos vemos el siguiente día de clases.